Porque estos hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 14. Sonríen, bailan, entretienen. Pero tras los destellos de las luces y las alfombras rojas, se predica un evangelio diferente. No de gracia, sino de indulgencia. No de verdad, sino de mentiras seductoras. Hoy los llevaré bajo la superficie de la fama, a las sombras donde la influencia se convierte en infiltración. Si están viendo esto, no es casualidad, es porque necesitan ver lo que se ha ocultado a simple vista. Antes de empezar, necesito que te suscribas ahora mismo y actives todas las notificaciones, no solo para ti, sino para quienes compartirán esto. La oscuridad que estamos a punto de descubrir se alimenta del silencio. Así que dale me gusta a este video, comenta desde dónde lo estás viendo y quédate hasta el final, porque esta historia no solo expone a famosos, expone espíritus. Subió al escenario como un fantasma del caos, con ojos como cuchillos y palabras que destilaban rebeldía. Para millones, Marilyn Manson era solo una estrella de rock excéntrica, ruidosa, teatral, extraña. Pero, ¿y si les dijera que la oscuridad con la que juega no es solo para presumir? ¿Y si el enemigo siempre ha sabido que si no puede detener la verdad, la distorsionará y la cubrirá con delineador de ojos, cuero y micrófonos? En 1994, mientras el mundo bailaba en la niebla del grunge y la angustia, Manson conoció a Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán. Y lo que siguió no fue un truco, fue una alineación espiritual. Manson no lo ocultó. Estaba orgulloso de ello. LaVey vio algo en él, un espíritu afín a la ideología anticristo. No solo le dio aplausos, le dio el sacerdocio, una tarjeta roja, un ministro honorario. Piensen en eso. Mientras los pastores predicaban a Jesús tras los púlpitos, Manson estaba siendo comisionado para el satanismo tras las luces del escenario. Esto no era sátira, era estratégico, y el mensaje era claro: burlarse de la cruz, exaltarse a uno mismo, torcer lo sagrado. Se burló de Cristo no sutilmente, sino deliberadamente. Arrancó páginas de la Biblia, se crucificó en el escenario, retrató a Jesús no como Salvador, sino como espectáculo. Esto no era entretenimiento, era adoctrinamiento envuelto en ritmo y rebelión. La música de Manson se convirtió en un santuario para la deriva espiritual, una liturgia de rabia disfrazada de guitarras eléctricas. Los jóvenes, ávidos de identidad, la absorbieron. Lo llamaron arte, pero el espíritu lo reconoció como guerra. Lo más peligroso no es la oscuridad evidente, sino la que se presenta como libertad. Manson les dijo a sus fans: sé tu propio Dios. Esa fue la misma mentira susurrada en el Edén. No morirás, serás como Dios. Y millones la creyeron, sin saber que detrás de cada susurro de rebelión hay un grito del infierno. Porque Satanás no necesita que te arrodilles ante un altar, solo necesita que dejes de arrodillarte ante el altar correcto. Bautizó a sus seguidores en la autoadoración. No pidió sangre, pidió su mente, su lealtad, su consentimiento. Y una vez que aceptas una mentira, la puerta se abre. La oscuridad no necesita invitación, solo necesita una grieta. Manson fue esa grieta en la cultura. La ensanchó, la infectó, hasta que lo que una vez nos impactó ahora nos seduce. Esto no es arte, es arquitectura para el engaño. La iglesia de Satán no ostenta cuernos, ostenta carisma. Te dice lo que quieres oír, halaga tu ego, elogia la indulgencia y se burla de la moderación. Crea estrellas de rock de rebeldes y profetas de la perversión. Pero en el fondo, el espíritu es el mismo: distorsionar la verdad, atacar el evangelio y dejar a las almas vagando. Si sigues mirando, significa que algo en tu interior está despertando. No lo ignores. Comenta: estoy despierto si tú también lo sientes. Etiqueta a alguien que necesite ver esto. Y recuerda, el mejor truco del diablo no es la posesión, es la actuación. No solo desafió al cristianismo, sino que lo convirtió en un arma. Cada letra se convirtió en una daga contra la verdad. Cada actuación,
en una ceremonia de inversión. Y millones vieron, aplaudieron y pagaron por más. La iglesia de Satán no tuvo que llamar a tu puerta. Solo necesitaba conseguir un lugar en tu estadio local. Mientras los pastores luchaban por llenar las bancas, Manson llenaba los estadios. Y nadie se detuvo a preguntar, ¿qué espíritu hay detrás de este sonido? Pero quizá lo más escalofriante no sea su blasfemia, es cómo se normalizó. Los padres se encogieron de hombros. Los críticos lo elogiaron por transgredir los límites. Sin embargo, el límite que traspasó no fue artístico, sino espiritual. No traspasó las fronteras del gusto, traspasó las fronteras de la eternidad. Tomó lo sagrado y lo profanó, y lo llamó visión, y la cultura, ávida de rebelión, lo llamó brillantez. Y mientras todo esto sucedía, los creyentes dormían. Los grupos juveniles seguían tocando música pop. Las iglesias debatían política. Y el enemigo seguía sembrando semillas. A través de la melodía, la moda, los íconos. Manson no era un lobo solitario. Era un precursor. La punta de lanza de un movimiento que no quería tu voto, sino tu alma. Porque la guerra en la que estamos no es política. No es cultural. Es espiritual. Algunos oirán esto y se reirán. Estás siendo dramático, dirán. Es solo música. No, no es solo música. Es doctrina. Es teología al ritmo de la música. Y cada espectáculo es un santuario para espíritus que no duermen. Si Satanás no puede hacerte negar a Dios con lógica, te ahogará en ruido. Y eso es lo que le pasó a una generación. No rechazaron el evangelio con argumentos. Simplemente lo bailaron con la cabeza. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tememos más ser ofensivos que ser engañados. Pero la verdad ofende. La luz disipa la oscuridad. No se expone el infierno con sutilezas, se hace con valentía. Y si aún estás aquí, entonces naciste para la valentía. No te quedes solo viendo esto. Dilo, compártelo, permanece firme, porque el silencio no es seguridad, es rendición. Ahora, hablemos de alguien que el mundo no esperaba. Sammy Davis Jr., el icono del encanto, sonriente, bailarín y de traje. Cantaba, bromeaba, deslumbraba. Y mientras tanto, algo más oscuro se gestaba tras bambalinas. No solo se dejaba llevar por la fama, se dedicaba a rituales. Rituales que se burlaban del Dios que una vez afirmó seguir. Tras los smokines y las manos de jazz, se escondía un hombre dividido entre la luz y la sombra. No empezó ahí. Como muchos, sentía curiosidad, atraído por lo que parecía diversión. Una fiesta con mazmorras y dragones, como él la describió. Pero lo que empezó como un juego, se convirtió en participación. No era solo un invitado a reuniones satánicas, era un ministro. La propia iglesia de Satán le había otorgado el título de brujo segundo. No era una metáfora, no eran chismes sensacionalistas, estaba en su propia autobiografía, en su propia confesión. Imaginen a millones de familias cristianas dándole la bienvenida a sus salas, cantando, riendo, sin saber que el hombre en la pantalla realizaba rituales en misas negras donde mujeres desnudas eran usadas como altares. Así funciona el engaño. No con cuernos, sino con abrazos. No con rabia, sino con ritmo. Era adorable, pero estaba engañando a la gente. La cosa empeoró. En 1973, protagonizó un piloto de televisión llamado Pobre Diablo, donde literalmente interpretó a un demonio que recolectaba almas para Satanás. Y aún así, Estados Unidos se rió. Nadie se planteó la pregunta más profunda. ¿Por qué alguien que pertenece a la iglesia de Satán interpretaría a un demonio en pantalla? No es casualidad. Es un casting con precisión espiritual. Satanás no solo quiere actores, quiere evangelistas de la oscuridad. Durante sus espectáculos, Davis usaba un medallón de Baphomet, se pintaba una uña de negro, una señal de lealtad conocida en círculos satánicos, y mostraba el símbolo de los cuernos a quienes sabían qué buscar. Pero el espectador promedio veía un guiño, una broma, un símbolo de rebelión, y en esa mala interpretación, el engaño arraigó, no por lo que se decía, sino por lo que se ignoraba.
Finalmente, dijo que lo dejó todo atrás, que fue una etapa. ¿Pero es posible alejarse de algo una vez que has llevado a otros a ello? Incluso después de irse, mantuvo amistades dentro de la iglesia de Satán hasta su muerte. Eso lo dice todo, porque la influencia espiritual no se retira, se reproduce. Y eso es exactamente lo que sucedió con la siguiente historia, una mucho más inquietante, mucho más mortal. Jayne Mansfield no era solo una rubia despampanante, era un símbolo. Entró en Hollywood como una tormenta, seductora, poderosa, intocable, pero bajo el glamour buscaba algo más profundo. Y lo que encontró no fue fama, fue fuego. Mansfield no solo estaba vinculada a la iglesia de Satán, fue coronada por ella. El propio LaVey le otorgó el título de suma sacerdotisa, fotografiada en rituales, rodeada de calaveras, pentagramas y sombras. Esto no era una actuación, era devoción. Creía en el poder de las maldiciones, tanto que le pidió a LaVey que le lanzara una a su exmarido durante una batalla legal por la custodia. No jugaba con la oscuridad, la blandía, llevaba sus símbolos, respiraba sus mantras. Su historia no era solo trágica, era profética, porque lo que abrazas espiritualmente, eventualmente se manifestará físicamente. LaVey advirtió a su novio, Sam Brody, que le habían echado una maldición mortal, que moriría en un accidente de coche en menos de un año, y como si lo hubiera planeado una fuerza impía, sucedió. Jayne y Sam murieron decapitados en una terrible colisión. Podrías llamarlo coincidencia, pero a los espíritus involucrados no les importa cómo lo llames. Solo les importa que la invitación se haya hecho y aceptado. Los medios lo presentaron como una tragedia, pero espiritualmente fue una consecuencia. Cuando abres la puerta a la oscuridad, no puedes elegir qué entra. Jayne creyó en las mentiras de LaVey. Pensó que podía usar el poder sin pagar el precio, pero el reino de la oscuridad nunca da sin tomar más, siempre más. Y al final, se lo llevó todo. Su carrera, su paz, su vida. Su historia es una advertencia para todo influencer, todo artista, todo buscador. No hace falta tener cuernos para estar atado. A veces basta con fascinación, un coqueteo, una curiosa oración en la dirección equivocada. Al diablo no le importa cómo empiezas, solo le importa que no termines en la luz. La muerte de Jayne no fue solo un horror de Hollywood, fue un sermón. Muy pocos están dispuestos a predicar. Si todavía estás aquí, no solo estás viendo un video, te están equipando, te están dando conocimiento que la mayoría no tocará. Así que comenta, ahora lo veo, si se te abren los ojos. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite la verdad. ¿Por qué esta próxima historia toma todo lo que hemos dicho y lo magnifica, convirtiéndolo en cine? No era un actor que fingía ser peligroso, era un cineasta que convertía el peligro en arte. Kenneth Anger no solo incursionó en lo oculto, lo vivió, lo respiró, lo capturó. Sus películas no eran metáforas, eran rituales. Y la iglesia de Satán no eran meros seguidores, eran colaboradores. Las películas de Anger, como Invocación de mi hermano demonio, eran ceremonias espirituales, grabadas, editadas y distribuidas como evangelio del inframundo. Este hombre no solo estaba obsesionado con el simbolismo, comprendía su poder. Estudió a Aleister Crowley, declaró a Lucifer su musa y se tatuó su lealtad en el cuerpo. No se trataba de rebelión por estilo, era adoración. Y LaVey no solo avalaba la obra de Anger, la protagonizaba, interpretaba al mismísimo Satanás en lo que consideraban un auténtico rito mágico, capturado en película, distribuido como arte, visto por miles, quizá millones, sin ninguna conciencia de los espíritus que se invocaban a través de la pantalla. La mayoría de los espectadores desconocían que participaban en algo espiritual, pero Anger sí. Ese era el plan: combinar la magia con la narrativa, atraer con belleza y luego envenenar con teología, hechizar con música y color mientras se corrompe a las almas. Así es como se mueve lo oculto ahora, no en mazmorras, sino digitalmente, no con sacrificios, sino con sugestión.
Y nadie te advirtió. Hasta ahora. Las películas de Anger estaban llenas de orgías homosexuales, trances inducidos por drogas y rituales que invocaban nombres demasiado antiguos para su comodidad. Él afirmaba que era expresión, pero la oscuridad tras sus lentes revelaba una verdad diferente, una verdad de seducción, de estrategia, de intenciones demoníacas disfrazadas de innovación vanguardista. No solo filmaba películas, convocaba fuerzas. Su cámara no era solo una lente, era un portal. ¿Y qué es más aterrador? Influyó en generaciones de cineastas. Su obra aún se estudia en las escuelas de cine de élite. Su estilo se replicó. Su espíritu resonó. ¿Crees que lo oculto es marginal? Está en el lenguaje visual de tu director favorito. Está en el subtexto de tu escena favorita. Está en la pantalla, en capas bajo la iluminación, oculto tras metáforas. Y no es casualidad, es intencional. Cuando el arte se convierte en altar y el público en ofrenda, ya no estás viendo ficción, estás participando, y el enemigo lo sabe, porque lo que entretienes, entras. Y la ira construyó el plan. No nos advertía, nos daba la bienvenida. Cada fotograma, cada corte, cada sonido, codificado con sistemas de creencias destinados a desviar tu discernimiento. No estoy ciego, si tu espíritu se conmueve. Y escucha, el siguiente hombre no solo trajo a Satanás a la pantalla, se convirtió en él. Christopher Lee, una leyenda, un caballero, un ícono del cine británico. Muchos lo conocían como Drácula, como Saruman, como el Conde Dooku, pero pocos sabían que el hombre tras el mito estaba mucho más informado sobre lo oculto que cualquiera de sus personajes. Esto no era actuación de método, era ministerio, pero al altar equivocado. Lee no solo investigó sobre satanismo para sus papeles, colaboró con sus sumos sacerdotes. Sí, trabajó con Kenneth Anger, apareció en su película satánica, participó en rituales reales en lugares sagrados y ocultistas, no en un estudio de grabación, sino en terrenos considerados consagrados por magos negros. Esto no era una fantasía. Esto no era actuación, esto era invocación. Anger calificó la película como un trabajo mágico, y Lee, el rostro de la nobleza, de la sofisticación, le dio legitimidad. Su carisma hacía que todo pareciera inofensivo. Era elocuente, refinado y culto. La gente asumía que todo era académico, pero a la oscuridad no le importa tu dignidad, solo quiere tu aprobación. Y Lee la dio. No solo actuó, se convirtió en un vehículo para lo que la escena exigía. Y lo que la escena exigía no era actuación, era participación. Lo admitió. Estudió demonología, brujería y textos satánicos a fondo. No solo para comprender un rol, sino porque creía que había una verdad oculta en ellos. Y cuando alguien de su estatura entra en ese espacio, se abre una compuerta. De repente, el mal tiene un rostro respetable. La oscuridad tiene acento británico. Y la gente baja la guardia, porque ¿cómo podía algo tan culto ser tan corrupto? Pero Satanás no viene con colmillos, viene con un traje a medida. No gruñe, es encantador. Y a través de Lee, entró en hogares de todo el mundo, no con terror, sino con confianza. ¿Qué es más poderoso que el miedo? La fascinación. Y el legado de Lee es la fascinación por lo prohibido. Un legado que sigue presente en cada película de terror que se inspira en su imagen. Quizás pienses que esto es extremo, pero debes preguntarte, ¿por qué un hombre con acceso a todos los guiones, a todos los papeles, elegiría repetidamente lo oculto? ¿Por qué prestaría su talento a películas satánicas hechas por practicantes de la vida real? ¿Por qué iría más allá del papel requerido, a menos que la línea entre la actuación y la realidad ya se hubiera borrado? Por eso la Escritura nos suplica, no le den al diablo un punto de apoyo, porque un punto de apoyo se convierte en una fortaleza, y una fortaleza se convierte en un escenario, y de repente, ya no solo observamos la oscuridad, la aplaudimos, la financiamos, la infundimos en nuestras mentes y corazones, y así es como triunfa, no por miedo, sino por familiaridad. Estas 5 historias no son solo advertencias, son ejemplos.
revelan cómo funciona la influencia, cómo la fama se convierte en evangelización, cómo el reino espiritual ya no llama a la puerta, ya está dentro. Y si crees que todo termina aquí, te equivocas. Hay más, muchísimo más. Y si estás listo, seguiremos adelante. Pero solo si lo dices en serio. Comenta, estoy listo para más, si quieres que continúe este viaje. Dale me gusta a este video, compártelo. Y sobre todo, recuerda, naciste para estar en la luz. Los patrones son innegables. La fama es la plataforma. El arte es el disfraz. Pero la misión es espiritual. Estas celebridades no fueron elegidas al azar por el destino. Fueron preparadas, posicionadas, amplificadas. Porque el enemigo no solo necesita oscuridad, necesita mensajeros. Personas con encanto, creatividad y credibilidad. Personas que vistan el engaño de excelencia y lo llamen libertad. Y funciona, porque la gente confía en el talento, confía en el carisma, confía en la cara familiar en pantalla. Así que cuando esa cara empieza a redefinir el bien y el mal, cuando empieza a desdibujar los límites entre la actuación y la posesión, la mayoría no se da cuenta. Están demasiado entretenidos, demasiado distraídos. Esa es la táctica. Distraerlos mientras se disciplina su espíritu con un evangelio falso, un cuadro a la vez. Pero no se equivoquen, nada de esto es accidental. Cuando Manson se burla de la cruz, cuando Davis lleva un Baphomet en el pecho, cuando Mansfield invoca maldiciones, cuando Anger conjura ante la cámara, cuando Lee invoca demonios mediante películas rituales, no están expresando arte, están expresando lealtad. Lealtad a un sistema que se opone directamente al reino de Dios. El enemigo no es creativo, es repetitivo. No construye, sino que falsifica. Así que toma la adoración y la convierte en idolatría. Toma el testimonio y lo convierte en escándalo. Toma la libertad y la transforma en indulgencia. Y la mayoría nunca lo verá, porque las luces son demasiado brillantes. El sonido es demasiado fuerte. Y las estrellas brillan lo justo para que las miremos a ellas en lugar de a él. No se trata solo de celebridades, se trata de cultura, se trata de influencia, se trata del lento deterioro del discernimiento, donde ni siquiera los creyentes pueden distinguir entre arte y brujería, donde vemos rituales demoníacos compulsivamente y los llamamos Netflix, donde cantamos letras escritas en la oscuridad y nos preguntamos por qué nos sentimos pesados, donde aplaudimos a los actores mientras nuestros espíritus lloran en silencio en el fondo. Esta es tu llamada de atención. No eres solo un público, eres un ejército. No necesitas tener miedo, necesitas estar consciente, porque cuando estás consciente, estás armado, y cuando estás armado, te conviertes en una amenaza para el reino de la oscuridad. Por eso este video te encontró, no para asustarte, sino para equiparte, para hacerte inquebrantable, inamovible, inalcanzable ante las mentiras que solían colarse sin que te dieras cuenta. El mundo seguirá aplaudiendo a estos íconos, pero nosotros los exponemos. No cancelamos, denunciamos, no con odio, sino con santa convicción, no por influencia, sino por claridad. Se acabó el tiempo del silencio, se acabó el tiempo de la fe pasiva. Si has llegado hasta aquí, tu papel es claro, decir la verdad, compartir la luz, y nunca más confundir el entretenimiento con la inocencia. Has visto lo que se esconde tras la superficie, el engaño disfrazado de arte, la oscuridad disfrazada de brillantez, pero ahora tienes los ojos abiertos. Conoces la verdad, y la verdad exige acción. No te quedes callado. Suscríbete a este canal, comparte este mensaje, y sobre todo, sigue a Jesús con todo tu ser. Soy Oliver, y no estoy aquí para entretenerte, sino para equiparte, para ayudarte a caminar en la luz cuando el mundo te arrastra hacia las sombras. Gracias por estar conmigo. Manténganse valientes, manténganse despiertos, y nos vemos en la próxima.